Modelismo naval USS Mississippi BB-41. El acorazado Super Dreadnought USS Mississippi BB-41 fue el segundo buque de la clase New Mexico. Llegó muy tarde para participar en la Primera Guerra Mundial. Sirvió en la flota del Pacífico durante el periodo de entreguerras. Fue modernizado en los 30. Ante la emergencia en el Atlántico cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, fue transferido a ese océano, participando en las patrullas de neutralidad, regresando al Pacífico después del 7 de diciembre de 1941, donde formó la última línea de defensa naval hasta 1943, cuando se sumó al contraataque. Participó en casi toda la campaña, incluyendo la última batalla de acorazados. Después de la guerra fue convertido en buque escuela para los artilleros y experimental para los nuevos armamentos. El buque fue comisionado el 18 de diciembre de 1917. Sus pruebas fueron en las proximidades de Virginia y su crucero inaugural fue hacia Cuba, completando el entrenamiento de su tripulación en abril de 1918. Quedó en la costa este durante el resto de la guerra. En las maniobras de la flota del año siguiente fue probado el concepto de tener su propio caza embarcado. Se construyó sobre una de sus torres una pequeña pista de despegue para un caza Hanriot HD-1. Como en el caso de la flota británica, se pensaba como una defensa contra cepelines. El concepto probó ser eficaz, pero inadecuado. El caza solo podía operar cerca de tierra firme amigable, porque no podía aterrizar de nuevo en el buque. En caso de guerra tendría que amerizar para recuperar el piloto. El buque fue asignado a la flota del Pacífico a finales de 1919, donde formó parte del escuadrón conformado por toda la clase de buques de tipo Nuevo México. Cada año regresaba a maniobras de invierno al Caribe. En 1931, el buque regresó a la costa este para modernizarse. Los mástiles de látigo, llamados de jaula de pájaros, fueron eliminados. Se construyó una nueva superestructura, tipo mansión de la Reina Ana. Se reemplazó su maquinaria y toda la artillería terciaria de 3 pulgadas antiaérea. Fue cambiada por 8 cañones de 5/28 pulgadas, adoptando esa forma que tan famosa se hizo en la guerra. Sus pruebas se realizaron en 1933 y regresó a su estación al año siguiente, continuando con la rutina de tiempo de paz. En 1941, con la guerra en plena intensidad en el Atlántico y con la cada vez mayor participación de Estados Unidos en esa guerra, fue transferido al Atlántico, junto a todos los buques de su clase y el portaaviones Yorktown, donde asumieron las llamadas patrullas de neutralidad, que en realidad reemplazaban a la Royal Navy en la escolta de convoyes hasta Islandia, permitiendo que la Marina Real solo tuviera que ocuparse de la mitad del océano. El buque escoltó efectivamente convoyes hasta diciembre, cuando sucedió el ataque en Pearl Harbor. La destrucción de la flota de acorazados del Pacífico obligó a que el buque tuviera que regresar a ese mar, pasando por Panamá. Se integró a la flota de defensa de la costa oeste basada en San Francisco. En cuanto fue posible, se le reforzó su batería antiaérea. Ante la experiencia de la guerra se vio que era totalmente inadecuada, ya que consistía de unas cuantas ametralladoras de calibre 50, y estas no proporcionaban una defensa adecuada. Se le colocaron cañones Chicago pianos de 1.1 pulgadas y después más modernos Bofors de 40 milímetros. En diciembre participó por primera vez en un despliegue, escoltando un convoy a Fiji. En 1943 se sumó al contraataque. Participó en casi toda la campaña del Pacífico, bombardeando islas con su poderosa artillería y apoyando los desembarcos anfibios en ellas. En 1944 participó en la última batalla entre acorazados de la historia, cuando combatieron contra la fuerza del sur del almirante Nishimura en la batalla del estrecho de Surigao. Los japoneses fueron totalmente derrotados. El Mississippi hizo la última salva, poniendo fin a la época del acorazado. Durante esa campaña sufrió el ataque de un kamikaze que lo obligó a regresar a Estados Unidos a reparar. Estuvo listo para la época de Okinawa, cuando nuevamente fue alcanzado por un kamikaze, pero el daño pudo ser reparado localmente. Su última operación, el bombardeo de Honshu y la ocupación del Japón. Después de regresar a Estados Unidos, el buque es descomisionado como acorazado, pero se le reasigna la función de buque de entrenamiento de artillería y se le cambia su código por AG-128, lo que provocó grandes cambios en la estructura del navío, en particular en lo que respecta a su artillería. Prácticamente recibió cada tipo de torreta y cañón en uso por la US Navy. Solo se le retuvo la torre número 4,
Las demás fueron reemplazadas por diferentes tipos de torretas, así como el armamento secundario. Lo importante era tener los tipos de artillería que se usarían en los buques de la Armada. El tamaño del buque permitió que se pudieran realizar experimentos de armamento. En él se probaron los nuevos lanzadores de misiles, desde los sencillos régulos que podían dispararse desde la cubierta con un corto riel, los complejos Terrier con lanzadores flexibles, sistemas de guía que reemplazaron la torre número 3 y la 4, los ASROC que reemplazaron una torre de 5 pulgadas, básicamente toda arma naval desarrollada hasta 1956, cuando fue retirado del servicio y vendido al chatarrero. Modelismo. No hay modelo del USS Mississippi, por lo que el mío lo hice modificando un Arizona de Rebel Odela en 1720, un Super Dreadnought y anterior al diseño de este buque. De hecho, se hicieron pocos cambios entre uno y otro. Se perfeccionaron muchos detalles internos y se cambió la proa, pero comparten tamaño y filosofía de diseño. Ya después de su reconstrucción en los 30s, se cambió de forma más radical, ya que se incluyó una estructura en la forma de Queen Anne Mansion en su torre de mando, que hice esculpiéndola con plastilina epóxica, además de muchos de los cambios de armamento sufridos durante la guerra. Representa al buque tal y como estaba cuando fue transferido al Pacífico a principios de 1942, con un armamento antiaéreo muy ligero, consistente en solo 2 montajes cuádruples de cañones pianos de Chicago de 1.1 pulgadas. Después de esa época fue reforzado más, pero en su momento urgía reconstruir la línea de batalla de los acorazados y estos fueron enviados al servicio casi sin modificaciones. Galería. Como ya lo dije, esta es una modificación de un Arizona de Rebel en escala 1/720, con piezas de Sketch por aquí y por allá. La pintura es el viejo marino, toda la decoración a pincel.